Sí, Ok. si usted pones a ver una página, una página, no, una web, un sitio web como en su totalidad, es muy normal que muchos componentes se repitan. Entonces, por eso el CSS sí es como uno solo para todo el sitio web y no está separado Vale. por páginas ni nada, porque entre páginas seguramente se repiten un montón de componentes y cosas, Ok. Ok. ¿vale? Listo, profe. Listo. ¿Alguien más cree que iba a preguntar algo? Respecto a las imágenes, uno podría subir como una carpeta con el ID y luego usar ese ID como la ruta para cargarlas. ¿O cómo podría? ¿De qué me estás hablando? Espérate, me Para perdí. la imagen en storage, cuando suben Ajá, ahí. ajá. No, o sea, uno puede subirlas con una carpeta con el ID del producto y de ahí cargarlas en... Ah, ok. ¿verdad? Total. Esa sería una muy buena idea, sí. Entonces, allá no sería necesario ponerle como un atributo image al producto o sí sería necesario. Ah, ok. No, sí, igual sí es mejor tener ambas cosas. O sea, igual sí debería tener el IMG, pues el image en la base de datos, te referís, ¿no? Como el arreglo de imágenes Ujú. o la imagen. No es que lo reemplace, de todas formas es mejor que también lo tenga. Porque es que además vos no sabes, o sea, te tocaría como leer la carpeta en storage y no sé qué tan bueno o malo sea eso, ni siquiera sé si se pueda, o sea, leer como el contenido de una carpeta para que te des cuenta cómo se llaman las imágenes, aunque podría simplemente a todas ponerle nombres como 0, 1, ¿cierto? Porque ya en el ID es donde le estás dando como el nombre que la separa, pero también no sabes cuántas imágenes tiene cada producto, o sea, te tocaría como leer la carpeta. Y bueno, no sé, pues, pero no. Por ejemplo, si en algún momento querés reutilizar una imagen, pues no puedes, te toca volverla a subir porque queda anclada únicamente al ID del producto. Entonces, no sé, por control simplemente es mejor, así uno tenga ese tipo de estrategias como de poner el ID del producto en la carpeta o algo así. Igual es bueno poder controlar de forma independiente cuál es la imagen asociada con un producto en la base de datos. ¿Vale? Listo. Gracias. Vale. ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, la idea es que ahorita hagamos, terminamos lo que estábamos haciendo el viernes. ¿Dónde era que nos habíamos quedado? Habíamos puesto como que los usuarios se vean en toda la página. Ah, pero eso no lo alcanzamos a hacer, ¿sí? No, creo que hicimos el JS como con todos los usuarios, pero hasta ahí. Ajá. Ok. Bueno, vamos a ver hasta dónde alcanzamos, porque no sé si hoy mismo entonces alcancemos a trabajar en el ejercicio este, sino entonces el miércoles. Porque acuérdense que ese es entregable, ¿no? Sí, profe, el chat. Eh, bueno, entonces vamos a ver acá. Listo, entonces, ¿qué era lo que habíamos hecho? Habíamos puesto por acá una página de register, sí, ok. Y esta vuelta lo que nos decía es que ya pues nos registraba y después de registrar pues lo autentica uno, o sea, uno queda con sesión iniciada. Y
¿Qué? Y podemos como leer eso en cualquier página, ¿cierto? Que es como aquí, que estamos haciendo este console log. Aquí tenemos cierta información como el email, básicamente, y el UID. ¿Dónde está? Acá. ¿Listo? Entonces, de aquí, ¿qué era lo que íbamos a hacer? ¿Se acuerdan? Habíamos hecho este JS out. ¿Cuál era la idea con esto? No íbamos a hacer algo como gráfico que representara que el usuario como que estuviera iniciado pues en la página. Claro, entonces íbamos a poner como ese, la ventanita donde aparece si uno ya inició sesión o no, sí, ok. Entonces como acá, como que yo ya inicié sesión, entonces está mi nombre, y si entro por acá, pues se ve diferente, ¿cierto? Como ingresa, crea tu cuenta. Entonces como, y esto pues es bastante común, ¿cierto? Supongo que todos tienen algo así parecido. Como esto que cambia. Y esto está además como en todas las páginas, ¿cierto? Como parte del header, seguramente. Entonces vamos a hacer algo así, obviamente muy simple. Digamos que tendríamos que un header, y en este header seguramente ustedes tienen la navegación, bueno, tienen varias cosas, pero el hecho es que por allá también deben tener como ese grupito de botones de iniciar sesión y todo eso, ¿cierto? ¿Cómo podríamos hacer eso? Digamos que pongamos un div que sea out. ¿Y qué podríamos hacer con este out? Pues ahí tocaría colocar como los enlaces, ¿no? El inicia sesión, pues no sé si es el que ya está registrado o el que no. Si es el que no está registrado, pues toca colocar como el iniciar sesión o el regístrate. Claro, entonces, pero realmente, ¿qué hacemos aquí? Porque tenemos ambos casos, ¿no? Por ejemplo, una cosa que podríamos hacer es como poner, digamos, out, ¿cómo le ponemos esto? Por ejemplo, out, without. Entonces aquí, cuando no esté autenticado, entonces podríamos decir que simplemente hay un enlace a iniciar sesión. Y otro enlace a registrarse. ¿Sí? ¿Cómo le ponemos a esto? Ve, aquí podemos tener un problemilla. Ahí solo está la dirección para registrarse, ¿no? Aquí, sí, pues por ahora solo tenemos registrarse. Pero aquí, ¿qué? O sea, ponemos que slash register. Aquí esto realmente debería llamarse es como registrarse en español. Este archivo, porque eso lo va a ver el usuario. O registro, pues. Registro. Como eso lo va a ver el usuario, pues ahí sí lo podemos poner en español. Y esta de acá, digamos que sería iniciar sesión, que todavía no existe. Y por acá tendríamos un out with, por decir algo. Y entonces ¿qué tendría? O sea, esto es lo que veo cuando no he iniciado sesión. Y esto es lo que veo cuando sí. Pues tendría como la imagen del perfil, ¿no? y el carrito de compras. Y el carrito. Pero el Claro. carrito tampoco se puede ver
desde antes. Ah, sí, realmente sí, ¿no? El carrito se puede ver desde antes. Sino que allí hay como una... Ahí habría que hacer como un pequeño hack. Porque digo, cuando ya la persona haya iniciado sesión, el carrito se puede guardar en la base de datos, ¿cierto? Bajo como el nombre de ese usuario, así como guardamos la información de usuario, ¿se acuerdan? O sea, que guardamos como el nombre y eso. Pero cuando no ha iniciado sesión, ¿dónde se guardaría el carrito? No, pues no debería como dejarlo, ¿no? Debería decirle como que inicie sesión antes de poder agregar algo al carrito. Ujú. O Sí, que si pues uno esa es cuando, una estrategia. ¿Cómo? o que también, o sea, que si uno, pues, o sea, es que lo de agregar el carrito no sería, pues, o sea, cuando uno está, pues, ya comprando las cosas, ¿no? No cuando uno le dé clic al botón del icono, ¿no? No te entendí. Es que, o sea, pues, un ejemplo, yo tengo, pues, el icono ya que está ahí, ¿no? Entonces, si todavía la gente no ha entrado, o sea, simplemente aparecería una pantalla diciendo no está registrado o no ha iniciado sesión y ya, En ¿no? el carrito. Ujú, en el carrito. Ah, por eso, entonces igual no dejas a la gente agregar cosas al carrito sin haber Ujú. iniciado sesión. Sí, realmente esa me parece la más válida en este punto, porque es que hacer que ambas funcionen no es imposible, pero toma bastante más tiempo. Entonces, sí, yo creo, eso está bien, o sea, si la persona no ha iniciado sesión, pues simplemente que no puede agregar cosas al carrito. Ya después de iniciar sesión, ahí sí puede. ¿Vale? Que es más o menos lo que estabas diciendo, ¿cierto? Ujú. Bueno, entonces digamos que por acá habría como un A también, pero este llevaría, por decir algo, a perfil, ¿cierto? Acá seguramente estaría como el iconito del perfil, que no lo tengo, ahorita buscamos, y aquí estaría el nombre del usuario, ¿cierto? Sí. Y listo, entonces ahorita tenemos que ver cómo escribimos eso allí. Seguramente vamos a necesitar un elemento para escribir. ¿Sí? Recuerden que, bueno, aquí utilizando JavaScript vamos a como a inyectar el nombre, ¿cierto? Digamos que aquí estuviera mi nombre. ¿Listo? Si necesitamos inyectar esta partecita en JavaScript, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo lo hacemos en JavaScript? ¿Mm? ¿Ni idea? Pues yo la dejaría vacía, pero no sé. Claro, estaría vacía, pero ¿cómo? O sea, ya en JavaScript, ¿qué habría que hacer para poner eso allí? Y darle seleccionar el elemento y con inner HTML, inner text pone como el nombre del usuario. Exacto. Seleccionar qué elemento. Y bueno, ahí nos. El. ¿Verdad? Es que el primer elemento que hay, vamos como donde está aquí el nombre directamente, es A, ¿cierto? Este A. Pero si yo selecciono este elemento y a este elemento le digo como que su inner text es alguna cosa, lo que va a hacer es quitarme la imagen, ¿sí? Porque él reemplaza todo lo que tiene adentro. Entonces, por eso es importante que cuando yo quiero reemplazar algo, ese algo tiene que estar solito en un elemento para que no vaya a afectar a las cosas que tiene ahí alrededor. Pues por eso esto debería estar es como en un span. Uy. ¿Ya? Si está en un span, yo sí ya puedo decir, ah, listo, selecciono el A y luego le digo que el span que tiene adentro. Entonces de esa forma puedo escribir algo allí, uy, escribir algo allí sin afectar la imagen. ¿Sí me entienden? Sí. Y recuerden simplemente que el span es como el div, eso es un elemento genérico. Simplemente el span se utiliza
cuando estamos haciendo cosas en línea. Entonces, como esto está dentro de A y pues al final es como solo una palabra, entonces usamos ese span en vez de div. ¿Listo? ¿Y también habría que poner pues una clase o no es necesario? Sí, pues deberíamos tener una clase en algún lado, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que podemos hacer es simplemente ponerle una clase a la, es como sea como class out profile, puede ser. ¿Listo? Si tenemos out profile, luego ya podemos buscar es el span que esté dentro de out profile. ¿Listo? Y también seguramente necesitamos un botón de cerrar sesión. Usualmente ese botón de cerrar sesión queda como allá escondido en el menú, ¿cierto? En lo que sale aquí en profile, o no sé dónde lo hayan puesto, pero pongámoslo aquí afuera. ¿Vale? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Con una A? ¿Con un botón? Pongámosle una para también enseñarles otra cosa. Entonces a esto, pongámosle cerrar sesión. Listo, y creo que ahí tendríamos más o menos lo que necesitamos. Bueno, yo me robo este iconito de acá. ¿Sí será que me lo puedo robar? Ah, no. Bueno, baila. Toca imaginarnos. Vale, entonces tenemos iniciar sesión y registrarse, y tenemos nombre de usuario y cerrar sesión, ¿cierto? Obviamente el de ustedes está un tris más bonito. Pero entonces ahorita, ¿qué deberíamos hacer? O sea, en este momento se están viendo ambos y nunca deberían verse ambos al mismo tiempo. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Recuerdan que nosotros habíamos hecho por ahí una clase que nos ayudaba a esconder cosas? La height. Hidden. Hidden es. Ahí, si no me equivoco, si me equivoco me pueden corregir, pero creo que en inglés cuando hay dos, o sea, hide, pues es hide, ¿cierto? Se pronuncia hide, pero cuando hay dos consonantes, como en hidden, ahí el sonido de la I cambia. Se pronuncia como, no hide, sino hidden. Vale, como para el tip ahí. Entonces, acá le podemos poner hidden a ambos, ¿cierto? Como hidden y hidden. Ahí no se va a ver. Y ahorita lo que vamos a hacer es como leer si inició sesión o si cerró sesión, debería cambiar, pues debería mostrar y esconder. Hay alguna cosa, ¿cierto? Entonces vamos acá, que es donde en nuestro archivito de out, ¿se acuerdan? Y aquí vamos a seleccionar como todo lo que necesitamos. Entonces const out igual a document, query selector y out. Entonces vamos a seleccionar ahí como el padre, que sería este de acá. ¿Listo? Y a partir de eso, entonces seleccionamos este y este. ¿Ya? Entonces, const out with sería document. Ah, bueno, ya aquí, pues la idea es que ya no sea document, sino out, query selector, out, with. ¿Listo? Y lo mismo para el without. Listo, y hagamos un console log de los tres para estar seguros de que está todo bien. Entonces miren que ahí están las tres cosas. ¿Listo? Pues básicamente lo que tendríamos que hacer ahorita es que recuerden que esta función es como un evento. Esto lo ponemos una sola vez y aquí adentro de la función
esto se va a llamar cada vez que el estado de autenticación cambie. ¿Qué quiere decir? Se va a llamar cuando yo inicio sesión y se va a llamar cuando yo cierro sesión. ¿Vale? Entonces, básicamente, si el usuario existe, quiere decir que aquí tengo la sesión iniciada. Y si no existe, quiere decir que aquí no tengo la sesión iniciada. ¿Ya? Sí, profe. ¿Listo? Inicio de sesión o se registró. Bueno, si no existe, quiere decir que no ha iniciado sesión o acaba de cerrar sesión. ¿Vale? Listo. Entonces, básicamente, si existe el usuario, entonces, ¿qué haríamos? Diríamos que outWith.classList.add hidden y outWithout classList remove hidden. ¿Ya? Escondemos outWith y mostramos Pues yo se quedó outWithout. quieto. Ah, creo que fui yo. Hola. Y se volvió a trabar. ¿Sí? ¿Ya volví? Hola, se ha trabado ya 2 veces. 2 veces. Sí. Bueno, de un momentico, entonces ya me conecto con el cable que no lo había hecho. Bueno, listo. Entonces, si existe el usuario, quiere decir que inició sesión. Ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, si existe el usuario, quiere decir que inició sesión o se acaba de registrar o ya tenía sesión iniciada. O ya tenía sesión iniciada, que es lo que tenemos en este momento nosotros, ¿cierto? Hace rato habíamos iniciado sesión y Firebase hace que lo recuerde, entonces por eso ahí sigue apareciendo este que es el usuario. Entonces, si esta es la verdad, lo que hacemos es coger el outWith, ¿cierto? Y lo... aquí está al revés. Este es el Sí, que eso te tiene iba que a verse. decir. Entonces, Está al quitamos el revés. hidden para que el outWith se vea y al outWithout le ponemos el hidden para que se esconda. ¿Sí? Gracias. Sí, profe. En teoría, outWithout ya tiene hidden, ¿cierto? Porque nosotros aquí le pusimos hidden. ¿Por qué tendríamos que igual ponérselo acá de nuevo? ¿Mm? Y en el otro lado, pues sería al revés. Y si no existe, escondemos el outWith, o sea, le agregamos el hidden y mostramos el outWithout, o sea, le quitamos el hidden. ¿Sí? Y vamos a ver. Miren que ahí ya funciona, ¿cierto? Ahí está mostrándome el
El usuario. Usuario, pues, o sea, este es como el out with, porque tenemos una sesión iniciada, pero si yo intento abrir esto por acá en un incógnito, entonces me muestras el otro, iniciar sesión y registrarse. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿por qué entonces es importante hacer esto acá de ponerle hidden al otro si ya lo tiene realmente? No es como para cuando lo refresque, porque por ejemplo si no se lo coloco, se puede quedar quieto como en tenerlo o en no tenerlo, como en una de las partes. ¿Cómo decir cuando refresque? ¿Como la página? No, o sea, cuando esté como iniciado, cuando no esté iniciado, o sea, se Y puede pase al otro. quedar, sí, se puede quedar que se puedan ver los dos o que no se vea Exacto. ninguno. Ajá. Sí, básicamente, por ejemplo, acá, si estamos así y cerramos sesión, y no, y digamos la página no se recarga, que no, pues creo que no debería, nos quedaríamos como con los dos viéndose, si no nos aseguramos con los dos viéndose o con los dos escondidos, sí, con más o menos lo que decía María Alejandra. María Alejandra, sí. Profe. Pues por eso es importante igual asegurarse de volverle a poner el remove, así ya lo tenga, pues no pasa nada. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿de dónde nos sacamos el nombre? Porque ese está escrito como Angie, ¿cierto? Pero ese nombre, ¿de dónde deberíamos sacarlo? De lo que tenemos subido a la base de datos del usuario, ¿no? Ujú. Claro, porque aquí no aparece, ¿no? Recuerden que esto de acá es únicamente información de autenticación. O sea, realmente es solamente el correo y el UID. El resto de información extra la tuvimos que haber guardado acá en users, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Cómo hacemos para pedir esa información del usuario? Pues podemos hacer como un get, ¿no? Que nos traiga la variable del nombre y eso hacemos lo del inner text que dijo Esteban para meterlo en ese spam que tenemos en el out. Ujú. Entonces, de acá necesitamos algo así, ¿cierto? Voy a robarme esto. Y acá en out, entonces, solamente si tenemos usuario, ¿cierto? Porque eso solo tiene que pasar acá. ¿Vale? Si no tenemos usuario, pues no deberíamos hacer eso. Entonces, si tenemos usuario, pues sacamos la base de datos, sacamos el users ref, ¿cierto? Que es, primero es como, bueno, ya tenemos la base de datos, luego seleccionamos usuarios. Después de que hayamos seleccionado usuarios, ¿qué seleccionamos? Sería como db.doc, ¿cierto? Para seleccionar uno de los documentos de esa colección. Sí, y ahí no sería como el user ID o el ID user o algo así. Lo Ajá, que nos da la autenticación. exacto. Entonces miren que acá habíamos guardado dentro de la colección users, utilizando el UID, el Unique ID de cada usuario, la información. Y eso nos lo da la autenticación. Miren que aquí está. Toda esta chorrera de cosas es el objeto user. Este objeto de acá, user. Ya, si ven que es el que estamos haciendo console log. Y dentro del objeto user está el UID, UID. ¿Cierto? Entonces miren que si buscamos QE4, seguramente por aquí hay un QE4. Lo que necesitamos es seleccionar este. ¿Listo? Sí, Entonces vamos a ver. ¿Cómo sería? Doc, ¿y en dónde está guardado ese UID? Aquí sería user.uid. ¿Listo? Punto, ¿qué es lo que es? Get, ¿cierto? sí. Ajá. Punto get
Sería que lo obtenga solo una vez, ¿no? Que sí, solamente lo necesitamos una vez. Entonces allí ¿qué? Si es get, se me olvida. Punto then, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí lo puse bien? Y aquí pongamos que doc. Y vamos a probar porque no sé si esto está bien. No sería. Y claro, no es de base users. Claro. Sorry. Miren, aquí está. Aquí nos regresó algo. Y seguramente tiene un data. No lo veo. Es doc.data, ¿sí o qué? No recuerdo. Aquí está, sí. Miren. Entonces aquí ya tenemos esa información. Email, first name, last name y phone. ¿Listo? Entonces miren, users ref, que es la colección de usuarios, ¿cierto? Porque le dijimos db.collection users. Después de estar en la colección, le decimos, listo, yo quiero este documento específico que tiene el unique ID de la persona que ya inició sesión aquí. Y ahí sí le decimos .get. Recuerden que el get es una promesa. Y si es una promesa, simplemente quiere decir que le ponemos .then. Es como esperar a que esa promesa se cumpla. Y cuando esa promesa se cumple, trae un doc. ¿Ya? Y dentro de ese doc, realmente aquí lo que uno debería hacer es como preguntar si el documento existe, porque puede que no exista. ¿Cierto? Digamos, yo debería decir como si doc.exists, creo que es. Entonces ahí sí puedo hacer esto. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a hacer es que, si sabemos que el documento existe. Pues yo guardaría como eso en una variable, el doc.data, y a eso hay que obtenerle como el users.name, algo así, Ujú. para poder colocarlo en el spam. Súper. Entonces, guardamos esto en una variable. ¿Cómo le ponemos a esto? Data. Y si existe, entonces lo ponemos allá. Entonces, ¿cómo lo pondríamos allá? Habría que seleccionarlo, ¿cierto? Sí, el objeto spam. Ajá, seleccionemos esto desde acá. Vamos a seleccionar el profile. Profile. O de una vez seleccionamos el spam. ¿Será que vamos a usar algo del profile o solamente el spam lo vamos a usar? Entonces aquí podría ser directamente el spam. ¿Sí? Recuerden que el query selector funciona como un selector CSS. Entonces ustedes pueden utilizar el espacio. O sea, decir que quieren seleccionar el spam que está dentro de Out Profile. ¿Sí? Listo, sí. Y como para no confundir luego, entonces como Out Profile Span. Y por acá, lo único que tendremos que hacer es decir out profile span punto inner text. Recuerden que está inner HTML, pero eso es para escribir HTML adentro. O sea, etiquetas y todo. Y el inner text es para únicamente escribir texto. Entonces aquí deberíamos usar inner text porque solo vamos a escribir texto, ¿cierto? ¿Y qué escribiríamos aquí? Data.first. Username, ¿no? Vamos a decir algo. Y vamos a ver si esto funciona. Y Daryl, ahí está. ¿Listo? Sí, profe. Fácil, ¿cierto? Bueno. ¿Alguna pregunta ahí de este lado? Ok. Fácil. Pues por ahora todo bien. Por ahora está fácil, ¿cierto?
Sí, por ahora. Profe, yo tengo una pregunta. Vale. O sea, ¿qué pasa si de casualidad, o sea, yo tengo el perfil, pero iniciar sesión y registrarse en en 3 HTML diferentes? No, mentira, en 2 diferentes. ¿No habría ningún problema o...? ¿Te referís como a la página de registro? Ujú. O sea, lo del registro de iniciar sesión es un HTML. Ujú. Ya mi perfil es otro diferente. No, ningún problema. Pues como a veces, o sea, cuando uno comienza a poner ahí el JS, a veces, pues, o sea, si no tienes ahí las clases, te salen un error. Total, Entonces, eso sí. Por eso es importante que los JS sí estén como bien separados, como por componentes también, de alguna forma. Por ejemplo, miren que nosotros ya tenemos tres JS, ¿cierto? 3 o 4, mentiras. es que como pues en Nestle, pues está ya la parte del perfil y también está la de registro. Sí, pero mira que está la parte del perfil, pero la parte del perfil como la que se comparte en todas las páginas, pero seguramente la página de perfil como tal necesita otras cosas. O sea, no es el perfil, esta es la parte de perfil que está en todos lados, que es esta. Pero si yo, digamos, me fuera a mi perfil, yo no sé si yo reviso porque qué tal que haya algo por ahí indebido. Pues. Entonces, miren, por ejemplo, este es como el perfil. Este sí es el perfil, ¿ya? En cambio, esto es simplemente como, ¿cómo le llamamos a esto? Ah, Pues ok. como el mini Como probar. perfil en el menú de autenticación, ¿ya? En cambio, este ya es el perfil real donde ya, listo, es que vos has comprado una, bueno, lo que sea, y como hay más Ok, ok. información, ¿ya? Pero pues, o sea, Este de ajá. autenticación tiene que compartirlo todas las páginas. Miren que si yo entro a algunas cosas por acá, todas las páginas que yo abra van a tener esto acá, todo se comparte, ¿sí ven? Entonces, ese autenticación, ese auth.js, que es el que está dando estos de acá arriba, y este perfil, pues debería tener, debería ser, estar como incluido en todas las páginas que ustedes hagan. ¿Sí? Y solamente ya la página de perfil es la que tendría como ese JS que hace lo único que tiene el perfil. ¿Sí? Ok. Sí, sí, sí. Que es muy parecido a lo que tenemos en registro. Miren que registro, bueno, a registro todavía no le hemos puesto como el header y eso, yo no lo hice, pero no sé si el registro de ustedes tenga también el header, ¿cierto? O sea que sería importante que esto toca repetirlo en todas las páginas, ¿cierto? Copiar, pegar. Aquí como es HTML, ahí sí toca copiar, pegar, ¿vale? Como el único punto en el que podemos. Y también agregarle aquí el out para que pueda mostrar esa diferencia. ¿Sí? O pues ya depende de cada uno de ustedes cómo lo quiera hacer. Listo. ¿Qué nos faltaría aquí? ¿Qué otra cosa es responsabilidad del out? Uy. ¿Cómo cerramos sesión? Vamos a buscar cómo es que cerramos sesión. Oye, esto no me va a decir cómo es que cierro sesión. Aquí está, miren. Entonces, para cerrar sesión, simplemente hay que llamar a Firebase out, sign out. ¿Listo?
Y pues esto de nuevo es una promesa. La mayoría de cosas, recuerden, que tengan que ver con el servidor, pues al final son promesas porque se tienen como un tiempo mientras que el cliente se comunica con el servidor. Entonces, esto tiene una espera. Simplemente no una promesa con un then y un catch. Creo que esta incluso la podríamos usar sin eso. Pero el hecho es que tenemos que darnos cuenta cuando el usuario le dé clic a cerrar sesión. Entonces aquí, ¿qué es importante? Que cerrar sesión en este momento es un A, ¿cierto? Yo le puse un A, le hubiésemos también como podido poner un botón, pero le puse un A como para que se viera igualito, ¿cierto? Usualmente es como, a ver, vamos a ver aquí cómo se ve. Que aquí está adentro del menú, ¿vale? Pero si estuviera aquí afuera, lo más, digamos, como correcto es que se viera en el mismo nivel que los otros, ¿cierto? O sea, sería como de pronto un poquito raro que fuera una A, y el cerrar sesión, que debería ser menos importante, que se vea como un botón, que usualmente se ve como más llamativo, ¿cierto? Entonces, por eso le puse el mismo A. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que cuando el usuario le dé clic a cerrar sesión, lo que haga sea ejecutar esta función sign out? ¿Qué habría que hacer? Pues hay que llamar el cerrar sesión, el A de cerrar sesión, y no sé si puede hacer como la función del clic y meter esa función ahí adentro. Ajá. Sí, pues básicamente nos toca hacer el evento de toda la vida. El add event listener, ¿no? Ajá, el add event listener. Entonces, ¿nosotros le pusimos alguna clase? No, no le pusimos ninguna clase. Entonces también deberíamos ponerle una clase. A este A. Entonces, out, ¿cómo le ponemos a esto? Sign out. Sign out, ¿cierto? Sí. Y miren que yo le puse un href y le puse un numeral. ¿Por qué creen que es eso? Es que todos los A deben tener un href. Si no tienen href, se ven como texto normal. ¿Ya? Entonces, pues la idea es que igual se vea como un enlace. Me toca ponerle el href. Y un numeral simplemente lo que hace es que cuando yo le dé clic, pues no haga nada realmente. Si ven que acá arriba se le puso el numeral, pero no recarga la página, que es lo importante. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se acuerdan para qué se usaba el numeral en los href? Con los anchors. Pues yo no me acuerdo. Pero... No era como para buscar partes de lo que hay en el HTML. Navegar hasta ahí. Ujú. Ajá, claro, era para eso. Recuerden que el numeral representa como un ID. Entonces, si yo por acá tuviera algo con un ID X y le doy... lo podemos hacer creo que con el formulario. Por ejemplo, si al formulario yo le dijera ID form y acá le pongo a este href numeral form, lo que hace es navegar hasta allá. ¿Sí? Como que lo puso en pantalla. ¿Ya? Entonces, cuando le ponemos solamente, voy a borrar eso obviamente, cuando le ponemos solamente como numeral, como si le dijera busque algo con ID y luego no le pasamos el ID. ¿Ya? Entonces, por eso no recarga, pero pues tampoco hace nada más. ¿Listo? Y lo ponemos pues para que esto siga apareciendo un enlace, porque si no, se ve como un texto plano y ya. ¿Listo? Entonces, out, sign out. Y ahorita, pues vamos a seleccionarlo, le vamos a poner el on click y vamos a hacer que deje de, igual como de navegar. ¿Vale? Igual vamos a quitarle ese comportamiento de que le ponga el asterisco, el numeral, perdón. Porque también cuando pone así el numeral, creo que él devuelve, no sé si lo alcanzan a notar. Aquí como que baja un poquito el scroll. Miren que cuando le doy clic,
como tiene el numeral, y lo que les decía, el numeral es como decirle, vaya y busque algo con este ID, pero no hay nada que tenga ese ID, porque pues, no le pusimos ID. El comportamiento por defecto es irse arriba en la página. Entonces, sí, pues aquí no hay mucho problema porque ya estamos arriba. Pero ¿qué tal si esto estuviera como por acá abajo? Le damos clic a algo que tiene que tener alguna acción por ahí, pero lo que hace es llevarme el scroll hacia arriba. Se vería como extraño, ¿no? Entonces, Por ahorita, ejemplo, aunque uno coloca ese href vacío, también pasa lo mismo. bueno, poner el href vacío, pues lo que pasa es que lo deja... ¡Ay! No, ponerlo vacío, listo, no. Pensé que lo iba a poner con texto plano, pero no. No lo pone con texto plano, sino que trata el navegador de reemplazarlo. Poner el href vacío es como decirle navegue a la misma página. Entonces miren que, sí, ustedes saben que cuando uno pone el mouse encima de un enlace, acá abajo en la esquina inferior izquierda de la pantalla aparece a dónde va a navegar, ¿no? Entonces miren que ahí está diciendo que va a navegar al 127.001.5500, que es la página en la que ya estamos. Entonces lo que va a hacer es recargar la página. Ok. Ya, entonces, por eso es que tampoco se puede poner eso. O sea, aquí no, realmente toca poner el numeral. Lo que pasa es que luego con JavaScript tenemos que decirle que así tenga el numeral, no navegue. Ya, cuando le demos clic. Entonces ya lo vamos a hacer. Simplemente como para que tengan en cuenta que es importante eso. Entonces, const out sign out es igual a out querido lector out sign out. ¿Listo? Out sign out, out sign out. Entonces aquí diríamos out sign out punto add event listener. En el click se recibe una función. Dentro de esta función entonces haríamos el Firebase out sign out. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿se acuerdan cómo hicimos con el formulario para que no recargue? Que los formularios también tienen como ese problema, ¿no? Y yo la verdad no me acuerdo. Con el event prevent default. Con el event.preventDefault. Ajá. Vamos a buscar dónde es que tenemos ese formulario. Aquí, miren. Form, add event listener, submit, ¿cierto? Todas las funciones, todos los callbacks, este console log aquí perdido. Todos los callbacks, o sea, todas las funciones que le pasemos a un add event listener, siempre van a recibir un evento aquí. ¿Ya? Y todos los eventos tienen una función que se llama prevent default. Entonces, por ejemplo, en el formulario, cuando al evento le decimos prevent default, le estamos diciendo a ese formulario que no recargue la página. Todos los formularios por defecto van a recargar la página. Entonces, cuando le decimos prevent default, le estamos diciendo no lo haga. ¿Ya? Y eso es lo mismo que nos pasa con los enlaces. Todos los enlaces por defecto, pues lo que hacen es navegar de un sitio a otro. Cuando aquí le ponemos event y acá ponemos event.preventDefault, estamos diciendo que no navegue, que es su comportamiento por defecto. ¿Sí? Estamos como previniendo que pase el comportamiento por defecto. ¿Ya? Y este event siempre lo van a recibir las funciones que usemos dentro de un add event listener. ¿Vale? ¿De qué depende que reciba el evento? De que sea un add event listener. Si fuera cualquier otro tipo de función, por decir algo, un for each que también recibe un callback, ¿cierto? Pero el for each, la función que recibe el for each, ¿recibe un evento? ¿O qué recibe realmente un for each, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿No recibe una función? Callback. ¿Cómo? Callback. Claro, todos son callbacks. O sea, el callback significa una función que le pasamos a otra función. O sea, esto es una función que estamos creando y se la pasamos a la función for each.
Entonces, por eso esta función es un callback. Lo mismo acá, esto es una función, ¿cierto? Miren, esta que creamos aquí, function, es una función que le pasamos a otra función, que es addEventListener. Entonces, por eso es un callback. ¿Ya? Pero el callback que recibe el for each, ¿qué es lo que le ponemos acá entre los paréntesis? ¿Cuáles son los parámetros? El elemento y el índice. El elemento, el index, ¿cierto? Estos parámetros dependen de el for each. O sea, el for each es el que da estos parámetros elem y index. Lo mismo acá, el addEventListener es el que da el parámetro evento. Entonces, siempre que usemos un callback en el for each, lo que vamos a recibir es el elemento y el index. Y siempre que le pasemos un callback a un addEventListener, lo que vamos a recibir es el evento. ¿Sí? Listo. Simplemente, esto no es algo que tengan que saberse de memoria, solamente tienen que acordarse que, si no se acuerdan, pues al menos ir a buscarlo, ¿sí? Que siempre depende de en dónde lo estemos usando. Si lo usamos en for each, es diferente a si lo usamos en addEventListener o a si lo usamos en cualquier otra función. ¿Listo? Y bueno, entonces, event.preventDefault. También recuerden que esto es solamente un nombre de variable. Esto podría llamarse de cualquier forma. EV. Si se llama EV, pues aquí ponemos EV. Ve, esto está nuevo. Yo no había visto esto. ¿Ven que lo tachó? Sí, Sí. profe. ¿Ustedes lo habían visto? Yo no lo había visto. Ah, pero no es porque no exista. Ah, es porque event seguramente es una... Ah, claro, Como está una palabra depreciado. reservada, ¿no? Claro, una palabra reservada que ya no debería usarse. Ve. Qué curioso, nunca me ha pasado. Pues nunca lo había notado, creo. Listo. Entonces, event.preventDefault y vamos a ver si esto funciona. Entonces, cuando le dé cerrar sesión, noten acá la URL no debería cambiar. Cerrar sesión. La URL no cambió y miren que automáticamente la página volvió al estado sin sesión, que es iniciar sesión y registrarse. ¿Sí? Sí, profe. Denme un momentico, por favor. Ya vuelvo.
Si uno los deja solo y ni así conversan, ¿no? Siguen todos dormidos. No creo que a mis compañeros les guste conversar. Y no hay ¿No? como que muchos temas de qué hablar. Hablarán por ellos en interno. No, que nos podemos hablar y nos podemos todos a llorar con el trabajo que hay. ¿Por qué? Pues lloran, ¿qué tiene? Pues sí, tiene razón. Usted que tiene de malo llorar. Está muy temprano. Muy Queda temprano. uno caro como para llorar, Nunca queda está muy uno todo mal temprano todo para el día. llorar. No, ¿qué pasa? Usted Se ya está en supone que sexto de MI, ya tiene que estar acostumbrado a llorar. Se supone que serviría para... Sí, profe, pero de noche. No. No debería estar ¿De noche? tranquilo. No. De noche empieza la 24 frustración. horas. Profe, te puedo hacer una pregunta como aparte, Obvio. como pues vos que sabes del otro semestre, es que, pues, ¿De cuál otro semestre? yo escuché que como que va a ser como virtual otra vez, pues ¿Del como que lo más siguiente semestre? probable. Ujú. Es el del siguiente semestre, ¿o qué? No, ni idea. ¿Idea? A mí no me dicen nada, a mí me dicen vaya y trabaje y ya. Suerte. No, ni idea, la verdad, eso es de más arriba. ¿Por qué? ¿Han dicho que es virtual? Pues a mi hermano, pues un profe le dijo que lo más probable era que, pues, que fuera virtual otra vez. Pero pues tenemos que, o sea, pues el profesor de turno tiene que ser alguien que esté en uno de los directivos de profesores para tener ese acceso a información. Me imagino que aquí los que tendrán información son Javier y los representantes de cada área de la carrera, como son Néstor, Moncada y Dios sabrá quién más. Ni idea. O le contaron y le dijeron que no cuente y... Y no se hace la loca. Y acá ya está todo grabado y todo. Ah, No, ni idea. Ni idea. Pues igual yo creo que es probable, o sea, a menos que el mundo se componga, que lo dudo. No sé. ¿Estuvo compuesto alguna vez? Ah. Bueno. Toca preocuparse por eso en enero. Acá entonces, bueno, ya hicimos algo bien importante, bien chévere, ¿no les parece? Como que ya, miren que logramos conectar el registro con la visualización de esa sesión que está iniciada. Miren que si estamos aquí, es obvio que no hemos ingresado. Si nos vamos a registrar y nos registramos como Nash Phillips, al registrarnos, ahora ya le estamos como saludando a Nash, ¿cierto? Y es bastante, pues como obvio de que ya iniciamos sesión. Y si recargáramos esta página, esa sesión sigue iniciada, por ejemplo. ¿Ya? Y podemos cerrar sesión también. Como que tenemos ese flujo al menos de registro y cerrar sesión completo, ¿no? Miren que también ya está como todo este código. Todo esto, o sea, básicamente es full regalo ahí para el taller, porque seguramente para todos va a ser muy parecido. Contame. Y el iniciar sesión, o sea, sería lo mismo que el registrar, solo que sin todas esas opciones, ¿no? Ajá, ya lo vamos a hacer también. Pero sí, es lo mismo. O sea, coger esto y te la voy a pegar por acá. Este se llama ¿cómo le habíamos puesto? Inicio. Sesión, creo que le habíamos puesto por allá en el index, ¿cierto? ¿Dónde Sí, está? en Y el iniciar 14. sesión. Registro. Queda como raro, porque se dice registro y este es iniciar. Entonces más bien sería inicio sesión. O iniciar sesión y registrarse. Bueno, dejémoslo como inicio sesión. Aquí debería decir iniciar sesión. Miren que como estamos usando form, la clase form para los estilos, no tenemos que cambiar todo esto acá adentro.
¿ya? Simplemente con form, como es algo genérico, todos nuestros formularios en los que usemos la clase form, todos se van a ver pues bien, o al menos con estos estilos. Y aquí lo único que necesitaríamos es correo y contraseña. El resto los borré. Seguramente vamos a tener que mostrar algún error cuando pasa algo. Seguramente ese error es como información inválida, ¿cierto? Algo así. O no existe un usuario con ese correo o lo que sea. Y aquí iniciar sesión. O iniciar o entrar, lo que sea. Y aquí vamos a tener que usar... Ahora, aquí no vamos a necesitar Firestore, ¿cierto? Porque necesitamos Firestore en el registro porque subíamos información. Pero aquí lo único que necesitamos es auth para autenticarnos. Y vamos a hacer algo por acá también. Va a copiarme todo el registro, el register.js, y lo voy a poner en un login.js. Aquí. Sí, bueno, login.js. Y vamos a ver de aquí qué necesitamos. Listo, pero bueno, primero probemos que esto esté funcionando. Y aquí en inicio de sesión, en vez de register, pongamos login. Profe, y en la 11 también hay que cambiar el form register como el for Exacto. login o algo así. Exacto. Entonces, la clase form la dejamos quieta, pero la clase register, pues debería ser más bien login. Ajá. Listo, vamos a ver si esto funciona de alguna forma. Entonces, si le damos aquí en inicio. ¿Cómo? Eso también hay que cambiarlo en el JS, profe, porque Sí. no te lo está cogiendo. Sí, ya vamos para allá. Sino que simplemente quería ver, o sea, aquí, entonces esto pues navega hacia este formulario y simplemente quería como revisar que listo, el formulario creo que se ve bien, ¿cierto? O sea, bueno, al menos es como debería verse, ¿no? No tanto si se ve bien o no. Ya ustedes son los diseñadores. Bueno, correo, contraseña, login, y acá tenemos que hacer varios cambios, ¿cierto? Entonces, primero, no necesitamos la base de datos, ¿cierto? Esto era en el registro porque teníamos que subir nueva información. Y aquí esto no debería llamarse register, ¿cierto? Entonces, más bien es login, que lo seleccionamos con la clase login. El evento submit, pues también es de ese login, ¿cierto? Este es el formulario. Entonces, dio en listener, submit, y recibimos el evento para poder decirle event.preventDefault, porque como es un formulario, igual él va a intentar recargar la página. ¿Listo? Y de acá lo único que necesitamos es email y password. Entonces, esto lo podemos borrar. ¿Listo? Y ahorita vamos a hacer algo seguramente parecido a esto. ¿Ya? Profe, el login en la 6 y 7. En la 6 y 7. Ah, sí. Y en la 31 de una vez. Login. Listo. Y, listo, login. Y ahorita tenemos que buscarnos cuál es la función para hacer esto. Porque esta es create user with email and password. O sea, la de registrarse, pero necesitamos es la iniciar sesión. Eso está por acá. Sign in. Sign in with email and password. Y se llama. Listo, entonces ponemos esto aquí. Sign in with email and password. ¿Listo? Pero de resto, pues igual recibe el email y el password. Sigue siendo una promesa. ¿Listo? Acá habíamos puesto este then y recibíamos las credenciales, que es como el usuario, ¿cierto? De aquí sacábamos el UID, miren, credentials.user.uid. Y con ese UID lo utilizábamos para subir a la base de datos el resto de información, ¿cierto? El nombre, el apellido, el correo también y el teléfono, ¿cierto? Y luego navegábamos. Acá, pues no necesitamos subir nada, pero sí necesitamos navegar igual. ¿Ya? Entonces, lo único que voy a hacer es dejar esto acá y el resto lo voy a borrar. Listo, y
No necesitamos recibir estos credentials. Simplemente estamos diciendo que inicie sesión y cuando haya iniciado sesión nos lleve al index. ¿Listo? Y por acá, lo que hacemos es decirle que si ocurrió algún error, pues vamos allá al login y mostramos el error, que es este error de acá. ¿Sí? Sí. Creo que eso sería todo. Vamos a ver si funciona. Pero no me acuerdo qué usuarios tenemos. Lo bueno es que lo podemos revisar. Entonces me voy a copiar este correo. Lo voy a poner acá. Y primero voy a probar con una contraseña X. Y vamos a ver qué pasa. Lo voy a iniciar y listo, información inválida, ¿cierto? Miren que realmente lo que Firebase me está diciendo, que me da un poquito más de información, como que la contraseña es inválida o el usuario no tiene contraseña. ¿Cómo así que el usuario no tiene contraseña? Porque un usuario podría no tener contraseña. Es que no esté registrado, ¿no? No. Porque si no está probemos uno que no esté registrado. Vamos a ver. Voy a agregarle un 1 a esto y seguramente no existe. Miren que este error es diferente. ¿Sí ven? O sea, no existe un usuario, no existe un registro con un usuario con este identificador, o sea, con ese correo, o de pronto el usuario fue eliminado. Pero miren que es diferente, ¿no? El de acá dice no nos está diciendo que no exista el usuario, nos está diciendo que la contraseña es inválida o ese usuario no tiene contraseña. Ya nosotros veremos, o sea, nosotros como programadores veremos si identificamos que este código de error es out wrong password y este es out user not found. Y dependiendo de esos errores le mostramos algo diferente al usuario. O podemos decidir simplemente siempre mostrarle un error genérico, pues como información inválida o un error que tenga ambas cosas, como que el usuario no existe o la contraseña es inválida, algo así, pues. Y ahí eso es decisión de nosotros, pero miren que Firebase sí nos está dando más información. ¿Ya? Entonces la pregunta era, ¿por qué este error como tan raro? Porque, ¿cómo así que user does not have a password? ¿Por qué un usuario podría no tener una contraseña? Recuerden que Firebase nos permite iniciar sesión con el teléfono, o sea, con el número de teléfono, con Facebook, con Google, con una cantidad de cosas. Entonces, puede ser que el usuario, y aquí obviamente no puede porque no lo hemos agregado, pero en otra página digamos que podría haber iniciado sesión con Facebook y luego se le olvidó que había iniciado con Facebook y trató de ingresar con correo y contraseña. Entonces Firebase se da cuenta que es el mismo correo que estaba asociado a un usuario que inició con Facebook, pero entonces nos dice, no, es que este man intentó entrar fue con otro lado. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces usted le puede mostrar al usuario eso, como ¿no será que habías intentado ingresar con alguna red social? El usuario es donde se acuerda, sí, inicias con Facebook o lo que sea. ¿Sí? ¿Me entienden la diferencia? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar sesión ahora sí. Entonces la contraseña creo que es ASDF 1234. Y si le doy a iniciar, súper. Miren que ahí ya estamos, o sea, nos llevó al index y nos puso el nombre de usuario que era. ¿Listo? Re fácil, ¿no? ¿O qué opinan? Hasta ahora parece que sí. Bueno, ¿preguntas hasta aquí de esto? Okay. Es que está el método para cerrar sesión. El método para cerrar sesión queda aquí en out. Es este de acá. Ya. En que nos van quedando también como los archivos separados bien bonitos, ¿no? Como esto es solamente lo que el login necesita.
Esto es solamente lo que el registro necesita, ¿ya? Y las cosas que se comparten, por ejemplo, Firebase, pues están en un archivo aparte, igual que Out. Out seguramente se comparte en la mayoría de páginas, pues también queda en un archivo aparte. Aquí es importante que tengan en cuenta lo que decía, ¿quién era? María del Mar, me parece, era la que nos recordaba que esto va a fallar si, por ejemplo, yo intento poner el archivo login en una página que no tenga algo con login. ¿Sí? O sea, si yo aquí, por ejemplo, este archivo JS de login lo intentara poner en registro, y nos vamos a registro, pues va a fallar, ¿cierto? Porque obviamente dentro de registro no hay un formulario que tenga esto que está necesitando login, que es el punto login. ¿Ya? Entonces ahí tienen que tener cuidado de en dónde utilizan cada JS y cómo los separan para que no vayan a tener errores. ¿Sí? O pueden hacer, por ejemplo, un JS que esté preparado para que no existan las cosas. Este error es muy fácil de corregir, es simplemente decir como que solamente si login existe, solo si existe, podemos hacer el resto de cosas que dependen de que login exista. ¿Ya? Y de esa forma como que lo podrían usar en sitios que tengan y que no tengan, pero pues también es más fácil simplemente separarlo en su propio archivo. ¿Ya? Profe, una pregunta, usted creo que hace una semana, una semana y media, dijo algo como que lo de tenerlo de Firebase, así a simple vista no era una buena idea, Uh-huh. que porque podía llegar a alguien y robarnos, ¿cómo es que era que para evitarnos ese inconveniente? ¿Pero te referís a esto Sí, eso, o a que tener tengamos abierto? el API key. Ya, sí. Ah, sí, está desnudo allí literalmente. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, o sea, la mejor idea no es tenerlo así como lo tenemos en este momento, sino tenerlo en una cosa que se llama unas variables de ambiente, que quiere decir que uno por acá tiene un archivito especial donde únicamente tiene el API key y esas cosas. Ah, ya está lleno de pelos. ¿Enfermo? No, la gata que está botando un poco de pelos. Entonces, que uno lo tiene como un archivito especial en el que únicamente tiene esos keys, y pues ese archivo, digamos, uno no lo sube a GitHub, por decir algo. Entonces, no se puede ver. ¿Cuál es el problema? Que de todas formas, cuando uno sube la página ya como al servidor, pues para que quede publicada, igual eso es visible. O sea, igual si... esperen, yo quito esto acá. Igual si yo voy a inspeccionar los recursos de esta página, aquí en Sources, por ejemplo, yo voy a poder... ¡ay! ¿Por qué no me muestra los sources? Acá está. En Sources, por ejemplo, yo voy a poder irme a Scripts y ahí fácilmente igual puedo leerlo todo. ¿Ya? Entonces sí es importante como tener eso separado. Lo que pasa es que para que eso nos funcione necesitamos un proceso de empaquetado de archivos que todavía no lo hemos visto. ¿Vale? Vamos a ver un poquito más adelante. Pero es mucho más importante es utilizar el concepto de autorización, ¿se acuerdan? Justamente lo que ya vamos a ver. Todo esto que hemos hecho estas últimas dos clases, de iniciar sesión y registrarse y todo eso que estamos haciendo ahorita, ¿cómo se llama eso? Autentificación. Autenticación o autentificación, creo que también está ahí. ¿Listo? ¿Se acuerdan qué significa eso de autenticación? ¿Cómo lo describen? Que la persona que esté dentro de la página sea Pepito Pérez y que solamente pueda Pepito Pérez comprar cosas a nombre de Pepito Pérez. Ajá, sí, autenticar es como poner el sello de alguna forma de verificación de que
realmente es Pepito Pérez el que está interactuando con la página, ¿ya? Y no John. O si es John, pues que realmente sea John, ¿cierto? Entonces esa es la parte de autenticación, simplemente como asegurarnos de que tal persona realmente es esa persona, ¿sí? O si el usuario es anónimo, pues también que simplemente o sea, que no sabemos quién es el usuario cuando todavía no ha iniciado sesión ni se ha registrado. ¿Listo? Entonces simplemente es como poder diferenciar en nuestra aplicación, en los datos, que esta persona en este momento que no ha iniciado sesión, pues está ahí anónimo, pero una vez le da por acá en iniciar sesión, creo que teníamos una ASDF. Una vez ha iniciado sesión, pues ya sabemos que este realmente es Derion. ¿Listo? Eso es como la parte de autenticación solamente. ¿Se acuerdan cuál era la otra parte? ¿Ni idea? ¿Cómo así? ¿Lo de la autentificación y verificación? Esta es la parte de autenticación, pero eran dos conceptos. ¿Se acuerdan cuál era el otro? ¿No? Los permisos. Los permisos. ¿Cómo se llama eso? Autorización. Autorización. Eso. Una cosa es autenticación, Abonando Linares. que es darse cuenta de quién es quién, y otra cosa es autorización, que es qué permisos tiene ese man que ya sabemos que inició sesión. O sea, ¿qué puede hacer Deriv dentro de la información que existe en nuestra página? ¿A qué cosas tiene permiso de leer, de escribir, de editar, de eliminar? ¿Vale? Esa es la otra parte de autorización. ¿Para qué está autorizado? Esto era para lo de el usuario administrativo y los demás usuarios, ¿cierto? Sí, pero también es, o sea, podríamos no tener usuario administrativo, pero de todas formas necesitamos separar los permisos que cada usuario tiene. ¿Vale? Entonces sí es para separar entre administrativos y no administrativos, pero también es para separar entre los mismos usuarios. ¿Para qué uno separaría entre los mismos usuarios? Ok, ¿para qué? Digamos que, supongo que todos ustedes tienen algún tipo de red social, ¿cierto? Facebook, Instagram o lo que sea, ¿cierto? ¿Qué tan cool sería que John pueda leer los mensajes de cualquier otra persona? ¿Ya? O que Isabela pueda meterse y leer los mensajes de, yo qué sé, de Esteban. Como que no sería muy chévere, ¿cierto? Pues... Cada uno de ustedes, todos son el mismo tipo de usuario. O sea, todos ustedes son usuarios de a pie, común y corrientes, que se registraron y ya, ninguno es, supongo yo, pues ninguno es moderador o editor o algún tipo de usuario especial. La mayoría de usuarios son usuarios y ya. ¿Vale? Pero ustedes únicamente tienen acceso a alguna información, digamos, a leer información que es pública de los otros, que son como los posts. Cuando uno postea y pone las cosas públicas, pues le está dando acceso a muchas otras personas que miren las cosas. Pero las cosas privadas, digamos, los mensajes directos o la capacidad de publicar a su nombre y de editar lo que ustedes publicaron y de eliminar, esos permisos son únicamente del usuario pues al que le pertenecen. ¿Ya? Entonces, todos tienen el mismo tipo de permisos, pero esos permisos le aplican al contenido propio de cada uno. Entonces, es bien importante pues esa separación. ¿Ya? Y el otro día hablábamos de eso, o sea, eso ya es, con esto que tenemos hasta aquí tan simple, aquí ya tenemos esa necesidad, porque es que todos los usuarios ya tienen un perfil y ese perfil tiene información privada. El correo es información privada y el número celular es una información privada. O sea, realmente el nombre también, pues, pero esta información, sobre todo, es información que es identificable, pues es como peligrosa de alguna forma. Esa información únicamente debe estar abierta al mismo usuario al que le pertenece
Y ya pues dependiendo de las configuraciones de privacidad, pues si el usuario nos permite, digamos, como mostrarla, pues listo, la podemos mostrar. Pero mientras no lo permita, esa información es solo de él. ¿Ya? ¿Sí me entienden? ¿Esos permisos se le dan donde aquí desde el Firestore o desde allá, desde el JS? Desde el mismo JS, no. No se pueden dar desde el JS porque el JS al final es público. Es Ya. lo que veíamos acá. Una vez ese JS es descargado por el navegador para poder funcionar, eso de alguna forma se vuelve público. O sea, ese JS, miren que yo lo puedo revisar aquí. Profe, una cosita pues antes de que se acabe la clase, ¿usted va a subir el código? Sí, lo voy a subir. La clase pasada se me olvidó subirlo, sorry. Pero ya ahorita mismo lo subo. Ok, gracias. Vale. Entonces, listo. Eso no puede ir en el JS porque el JS es, por la misma como cualidad de JS, de ser código del lado del cliente, es inseguro en ese lado. Eso tiene siempre que estar definido en el servidor. Como no tenemos servidor como tal, o sea, no tenemos un servidor que nosotros creamos, pero pues igual tenemos Firebase. Acá en Firebase tenemos las reglas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a decir que solamente los usuarios pueden leer su propia información. En este momento, cualquier usuario puede leer la información de cualquier otro usuario. Incluso cualquier persona que ni siquiera haya iniciado sesión puede leer la información de cualquier usuario. Lo que vamos a hacer es no permitir eso. ¿Vale? Okay. Entonces, primero vamos a probar que es verdad lo que les estoy diciendo. O sea, que, por ejemplo, la persona que inició sesión en este momento es este man Daryl, ¿sí o qué? Y este mancito, no me acuerdo cuál es, vamos a buscarlo, es este, ¿cierto? Daryl es este QE4 no sé qué. ¿Listo? Para probar que este man puede leer la información de otro usuario, lo que voy a hacer es venir aquí, que es donde él pide la información, y voy a poner aquí, en vez de user.uid, voy a poner el ID de otra persona. O sea, por ejemplo, está acá. Ay, no me deja copiar esto. Ya. Entonces miren que este es el UID de otro usuario. De Chanda. Miren que aquí apareció Chanda. Cuando el usuario que inició sesión sabemos que es Daryl. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿O no me entienden? Sí, sí. Sí, profe. O Lo sea, mismo si se metiera a la base de datos por un momentico, podría ver todo podría eso. ver, no solo ver, podría también escribir en este momento. Es todavía peor. ¿Ya? Escribir, eliminar, editar. Pero sí, el hecho es que el usuario que inició sesión igual puede Tiene ver acceso. información de otros usuarios. Tiene acceso, exacto. Miren que incluso es peor. Voy a copiarme esto. Voy a devolver esto a como estaba, que es user.uid. Y vamos a cerrar sesión. Cerrar sesión. ¿Listo? Y si yo esto que copié por acá, lo pongo aquí en la consola. Bueno, pero igual no tengo que cambiar unas cositas. En vez de todo esto, simplemente vamos a hacer un console log de doc.data para ver si nos devuelve algo de información. Debe no está definido. ¿Por qué? Ah, no, ya fue declarado, perdón. Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es decir cómo... Voy a poner todo esto en una sola instrucción. Esto es solamente para probar acá adentro, ¿no? Aquí no es debe. Aquí es simplemente esto. Listo. Entonces miren, aquí está. Voy a borrar, volverlo a hacer. Entonces miren, a firebase.firestore.collectionUsers en el documento no sé qué, pues le dije que me traiga eso y que imprima en consola lo que sea que puede traer. Y miren que aquí está todo. Chanda Klein.
¿Listo? O sea que cualquier usuario, cualquier persona que no haya iniciado sesión, es capaz de leer toda esa información. ¿Sí ven? Miren que aquí no hemos iniciado sesión. Lo único que no muestra es la contraseña, ¿no, profe? Claro, porque la contraseña no la guardamos, pero todo Ya. lo que estuviera en el perfil lo está mostrando. ¿Listo? ¿Vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es, primero como revisar acá las reglas, cómo se hace esto. Las reglas, bueno, sinceramente yo esto tampoco es que me lo sepa mucho de memoria, pero es bien simple. Vamos a ver. Listo. Vamos a escribir aquí. O sea que uno lo hackean re fácil así, pues. Pues si no está bien configurado, sí, total. Ya. Por eso ustedes son bien aplicados y van a leer todas estas reglas. Entonces, por ejemplo, aquí estas son las reglas que están en este momento, que son las reglas, no sé si se acuerdan por allá al principio cuando le dieron como crear en la consola, crear el proyecto de Firebase, en el Firestore, que les preguntó, ¿cómo quiere las reglas? ¿Abiertas o cerradas? Entonces le pusimos abiertas, pues para probar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo estas reglas? ¿Cómo? Le pusimos un modo de prueba. Modo de prueba, ajá, que es como las reglas abiertas. Está ahí, patea abierto para que todo el mundo lea y escriba. Entonces, miren, ¿qué es lo que está diciendo estas reglas? Bueno, primero, ¿cuáles son las versiones de las reglas? ¿Cuál es el servicio? Entonces, estas reglas están en el contexto de Firestore. ¿Listo? Esto primero que está acá adentro, supongo que siempre va igual. Creería yo que es como para cuando uno tiene diferentes bases de datos, pero bueno, nosotros solo tenemos una base de datos. ¿Ya? Pero simplemente aquí sería como, en las bases de datos, esto es como una variable, la base de datos en la que estoy en este momento y en sus documentos. ¿Listo? Simplemente este siempre va a ir igual. Este es el importante. ¿Sí? Este match lo que está diciendo es que para todos los documentos que entren como en esto es como una especie de if, como en esta condición. Y en este momento la condición, al ponerle estos dos asteriscos, es como si fuera un comodín. O sea, le estamos diciendo que para cualquier documento, básicamente. ¿Ya? Pero en este match, lo que podríamos hacer es separar reglas dependiendo de cuál es la colección o cuál es el documento. Aunque por acá debe haber algún ejemplo de eso. Miren, aquí está. Miren este match. Entonces, este match está diciendo que estas reglas que están acá adentro únicamente van a aplicar para la colección SomeCollection. ¿Ya? Que nosotros necesitamos esta separación. Porque nosotros ya tenemos dos colecciones y esas dos colecciones se deben comportar de forma bien diferente. ¿Quién debería poder ver los productos? La información de los productos. La información de los productos es una información privada que le pertenece a algún usuario o que debería ser solo accesible para un usuario en específico o un tipo de usuario. Pero la información te refieres a... ¿Cómo? ¿Con la información a qué te refieres? O sea, ¿ya toda la descripción que tienes o...? Claro, las imágenes, el precio, el nombre de los productos, la información de los productos en sí mismos. En teoría pues todos deberían entonces, poder verlo, ¿no? todos, ¿Cómo, María? pues como está diciendo Esteban, ¿no? ¿Qué dijo? No entendí. Entonces, Esteban, ¿qué dijo? Que en teoría todos deberían poder verlo. Claro, eso Ujú. es público. Eso, pero no deberían poder editarlo. Esa información de los productos es pública para ver, pero pues no debería poder ser editada por cualquiera. ¿Y la información de los usuarios se comporta igual? O sea, la información de los usuarios es privada de cada usuario, ¿cierto? Ujú. Entonces
Entonces, las reglas son distintas entre ellos. Por eso, este match me permite separar las reglas. ¿Ya? En el match, yo le digo, listo, estas reglas de acá adentro solamente le aplican a esta colección. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la primera, que es la más fácil, de los productos. Mi colección se llama Products. Entonces, yo lo que debería poner es match products y luego pongo esto acá. Document igual a doble asterisco. ¿Listo? Le estoy diciendo que cualquier documento que esté dentro de products. ¿Listo? Match. Y en este match, entonces le pongo allow read. ¿Listo? Creo que punto y coma. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cualquier persona, o sea, no hay ninguna restricción para leer. Le estoy permitiendo leer a todos los productos. ¿Listo? Creo que aquí ya podemos borrar esta de acá arriba. Ah, bueno, primero les explico qué decía la de acá arriba. Acá arriba estaba diciendo match directamente a / document doble asterisco. O sea, cualquier documento, cualquier colección, lo que sea que esté en mi base de datos, permitimos leer y permitimos escribir si el momento en el que estamos haciendo el request es menor a, ¿qué es esto? El 13 de noviembre del 2020. Supongo que él nos da como un mes de esto abierto. Supongo que esto lo creamos el 13 de octubre. Ya no me acuerdo, pues, pero supongo. ¿Listo? ¿Sí me entienden? Entonces, ya ahorita vamos a borrar esto. Y nos quedamos únicamente con esta regla acá. Digamos aquí el comentario. Permitir leer la colección products a cualquier cliente. ¿Listo? Y vamos a probar si esto funciona. Listo, publicado. Cuando uno le da publish, él como que las prueba por si uno tuvo algún error ahí de sintaxis y las publica. Entonces, aquí ya deberíamos ver algún cambio. Vamos a ver. Voy a recargar. Los productos los sigo viendo, porque pues, fue lo que le dije, ¿cierto? Cualquiera puede leer los productos. Pero miren que ahora... yo ya había cerrado la sesión. Vamos a intentar leer esto. Y, ¡pum!, me rechazó. No tenés suficientes permisos, me está diciendo. ¿Listo? ¿Sí se entiende por qué pasó esto? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando le dijimos que permitimos leer en productos y no pusimos nada más, pues todo lo otro simplemente no se permite por defecto. ¿Ya? Miren que él aquí incluso me pone pues una gráfica como de las cosas que han pasado. Bueno, entonces ya le dijimos que permita todo a productos, todo lo que sea leer. Más adelante que ya tengamos el usuario administrativo. Ah, bueno, miren que por ejemplo aquí, si en este momento intentáramos ingresar un nuevo producto y le damos guardar, uy, no nos va a dejar. Ah, bueno, pues no nos deja por el... Ah, la cagué. ¿Se cortó? No. ¿No? ¿Se cortó? No. Uy, no. ¿Dónde es que está? Nosotros teníamos unas imágenes. Listo. Voy a intentar subir. Pues intentar, no, voy a poner esto acá para que nos deje. Entonces este nos va a subir la imagen. Pero... ¿qué pasó? Subió el archivo. Sí, el archivo sí lo subió, pues ese debía subirlo, pero nosotros le habíamos quitado que registrara el producto, es lo que no me acuerdo.
me acuerdo. Este new product. No me acuerdo, pero es que no dijo nada. En la línea 99 tenemos... Ah, ya, es que esto es un error porque el color lo quitamos. Pues lo vamos a probar. Y subamos esta imagen. Esto es solamente para probar que no debería dejarnos ingresar un nuevo producto, ¿no? O sea, aquí yo le doy guardar. ¿Sí ven? Lo mismo. No tenemos permisos suficientes porque acá solamente permitimos leer. ¿Ya? Ahorita miramos cómo permitimos que el usuario administrativo pueda escribir, pero los otros no. ¿Listo? Pero bueno, ahorita estamos preocupados es por permitirle leer solamente al usuario su propia información. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a permitir leer y escribir su propia información solo al usuario autenticado. ¿Listo? Entonces, ahora, match, ahorita es la colección users. ¿Listo? Y por acá, listo. Entonces, miren, aquí está. Match, la colección que sea, y miren lo que dice aquí, user ID. ¿Listo? Esto es una variable simplemente. Y aquí le estamos diciendo que este es un ejemplo que hay acá, ¿no? Entonces, este está permitiendo leer a cualquiera y está permitiendo escribir si request.out es una forma de leer, pues, cuál es el usuario autenticado en este momento, ¿no? Entonces, si hay algún usuario autenticado en este momento, o sea, si request.out es diferente de nulo, y si request.out.uid es igual al user ID, que es este que está acá. ¿Sí ven? O sea que solamente el usuario que esté viendo es el mismo que está autentificado. Sí. Ajá. Entonces, creo que aquí no me va a permitir cambiar. Profe, pero no hay ningún problema con que diga que puede leer todo. Claro, no. Es que esto es solo un ejemplo, pero este no es el que vamos a usar. Okay. Pero nos sirve. Nos sirve este ejemplito, ¿vale? Lo que quiero es poner esto en una nueva pestaña para poder ver ambas cosas. Listo. Entonces, miren. En la colección users, adentro ya tenemos como el user ID de cada uno. Entonces, es lo que le estamos diciendo aquí. Match users / user ID. ¿Listo? Y aquí ya / document. Este siempre hay que ponerlo como al final para decir después de este punto cualquier cosa. ¿Listo? ¿Sí ven? Documents, no sé qué. ¿Es document o documents? Creo que lo está escribiendo mal. ¿Listo? Listo. Entonces, users. Y permitimos leer sí. Permitimos leer sí. Y esto acá nos sirve. Te lo voy a copiar. ¿No quedó bien? Creo que era sin el if. Con profe. 2 puntos. No, sí, tiene ahí el if, está. pero creo que tiene los 2 puntos. Allow read, 2 puntos, if, listo. Entonces vamos a probar solamente el read por ahora. Entonces le estamos diciendo que, ¿qué significa match? ¿Cómo se traduce match? Coincidir. Coincidir, ¿cierto? Como una especie de condición. Entonces, cuando la petición a la información coincida con esta condición que tenemos acá, o sea, que sea la colección users con algo que esté ahí adentro, pues cuando eso coincida, van a aplicar estas reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Que le permito leer si el que está haciendo el request está autenticado, o sea, un usuario que no esté autenticado de una lo vamos a rechazar, pero además, si está autenticado, o sea, esto es un i, ¿cierto? Además de estar autenticado, también lo que pasa es que el que está autenticado, su UID debe ser igual a este de acá. O sea, al recurso que está pidiendo.
¿Ya? O sea, el que esté autenticado tiene que tener el mismo user ID que está pidiendo. ¿Listo? Entonces vamos a publicar estas reglas. Ahora, y como no le ponemos allow write, pues simplemente nadie va a poder escribir nuevos usuarios. Entonces, hasta aquí ya como que nos cagamos el registro, porque no estamos permitiendo escribir nueva información, pero ya lo vamos a revisar. Entonces, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces, aquí creo que no... Listo, aquí no he iniciado sesión. Entonces, vamos a ver. Voy a intentar pedir ese documento. Y listo. No tengo permisos suficientes. Está bien, ¿cierto? Porque hasta aquí, como no estoy autenticado, aquí lo tuvo que haber rechazado, ¿cierto? ¿Listo? Ahora vamos a autenticarnos con Deril. Entonces, iniciamos sesión y ahí ya estamos como Deril. Ok. Y vamos a volver a probar esto. Entonces, no tengo permisos suficientes. Pero si estamos viendo aquí el nombre de Deril, ahí es porque algo ya funcionó. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de dónde viene el nombre de Deril? Recuerden que el nombre de Deril viene de que él haya podido hacer esta petición de acá. Y esta la pudo hacer porque es que el documento que está pidiendo es el documento que tiene el ID del usuario autenticado. O sea, vamos a buscarnos a Deril aquí en la base de datos. Aquí está. Y si yo aquí pido la información de este en vez de la de ese otro, miren. Este es el Unique ID de Deril, que es el que en este momento inició sesión. Y este sí me va a dejar. ¿Ven la diferencia? Este lo rechazó porque el que está autenticado es diferente a la información que está pidiendo. Este lo permitió porque es el mismo que está autenticado. ¿Listo? Sí. Sí, profe. Tiene sentido, ¿cierto? No es, Sí, no profe. es tan complicado. Simplemente es como definir bien estas reglas. Bueno, aquí entonces de nuevo vamos a tener un problema. Hasta aquí pues ya solucionamos esa parte de que únicamente le permitimos al usuario leer su propia información. Entonces ya estamos tranquilos con que nadie va a poder leer correos correos y números y nombres de otras personas, ¿cierto? Pero de nuevo, lo que les había dicho, aquí nos cagamos el registro porque no estamos permitiéndole a nadie escribir. Entonces aquí lo vamos a registrar. Va a permitir registrar el usuario en autenticación, pero luego no va a permitir subir la información del perfil. Vamos a ver. Registrarme y miren. Este missing or insufficient permissions es acá cuando intentamos hacer esto. O sea, se alberga la información, pero cuando ya va a ser el DENT. No, la información, o sea, lo que hace es registrar el usuario con correo y contraseña. Entonces, seguramente Ok. este usuario sí lo registró. Vamos a probar. Aquí en autenticación, como podemos ver todos los usuarios, miren, va a haber un usuario que tenga 051854. ¿Lo ven? 0518, miren aquí está, 051854. ¿Listo? O sea, lo pudo registrar. Pero no permitió fue subir la información. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a buscar acá en la base de datos X5S, seguramente, miren que no hay nadie que sea X5S. ¿Ya? Permitió la primera parte, que es esta, pero la parte de subir el perfil, esa fue la que no permitió. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo hacemos para permitir, o a quién le vamos a permitir que ingrese un nuevo usuario? ¿Cómo hacemos eso? Eso no haría todo el mundo, profe. O sea, que todo el mundo se va a registrar, ¿no? Claro, pero entonces miren que aquí, o sea, el write, hasta ahorita hemos visto como read y write, ¿cierto? Como leer y escribir.
Y escribir significa crear nuevas cosas o hacer update de cosas que ya existen. ¿Cierto? El write es como la combinación de ambas cosas. Pero, miren que aquí está justamente ese caso de uso. ¿A quién le permitimos crear? Ah, bueno, no es el mismo. No importa. ¿A quién le permitimos crear nuevos usuarios? El crear nuevos usuarios debería ser a cualquiera. Sí. ¿Cierto? Pero solamente el usuario dueño de su información debería ser capaz de modificar su información. ¿Sí me entienden? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a copiar todo esto y el read va a ser igual al update. ¿Listo? Es lo mismo, solamente el dueño de la información puede modificarla. Pero ¿quién puede escribir nueva información? Se llama create. ¿Quién puede? Cualquiera. Este falta el if. Entonces, si le pongo if true, simplemente es una condición que siempre es verdadera. Entonces le estoy diciendo que cualquiera puede crear, pero solamente el dueño puede leer y solamente el dueño puede modificar. Y asimismo hay un delete. Entonces, seguramente también solo el dueño la puede borrar. Y ahorita, pues no, ahorita no sé, en otro momento miramos eso. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Miren que aquí, entonces intentamos leer información de alguien más, sigue fallando, pero ahorita si nos vamos a registrar, ya debería dejarnos, vamos a ver. Entonces me registro como Tobías, y ahí está, Tobías. Todo funciona normal. Intento leer información de alguien más, igual falla, porque este no es el mismo UID. Pero este que sí es el mismo UID, sí lo pudo hacer. ¿Listo? Voy a... Como estas reglas únicamente quedan acá en el Firestore, pues lo que voy a hacer es simplemente ponerlas en un archivo acá en el código para que les quede listo. Pues yo no sé si esto tenga... Que haya como una especie de... Firebase. ¿No es cierto? No, baila. Bueno, voy a ponerle como... ¿cómo le ponemos? Firestore rules.txt. Y no las voy a poner en script, sino directamente afuera de la carpeta. ¿Listo? Entonces ahí también quedan. ¿Vale? Listo. Listo, profe. Bueno, preguntas o algo antes de que se acabe la clase. Que nos echen. ¿Qué opinan? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien, creo. Pues, por el momento todo. Obviamente, Bueno. pues todo es bonito en la práctica, pero ya Mm. digo, en la teoría Bueno. está todo bonito, pero en la práctica ya todo empieza a sufrir, Listo. como dijo una compañera por aquí, Por Todo eso, se derrumbó. a llorar. por eso el miércoles lo que vamos a hacer es ya aplicar esto al ejercicio que estamos haciendo el otro día del chat. ¿Vale? Ese chat ahorita sí va a quedar con usuarios. Y va a pasar, vamos a tener que aplicar las reglas. O sea, solamente los usuarios pueden escribir bajo su propio nombre, ¿ya? Y todo el mundo, digamos, puede leer los mensajes, pero solamente el dueño o el que está autenticado es el que puede escribir a su nombre, ¿vale? Entonces el miércoles ya les explico bien qué es lo que vamos a hacer. Lo que les pido es que ya lo tengan, digamos, los que no lo pudieron avanzar mucho, pues que para el miércoles ya lo tengan como esa primera parte que habíamos hablado, pues ya como lista, ¿vale? Recuerden que eso es entregable en grupos. ¿Listo? Entonces el miércoles lo terminamos y ya se entrega de una. Listo.
¿vale? miércoles lo terminamos en pocas palabras. Sí, el miércoles igual toda la clase pues la vamos a hacer, la vamos a dedicar a eso. A enfocar. Ujú. O sea, no tenemos tema, pues, es esa práctica. Listo. Entonces, ya no va a ser a patadas, y que estará. ¿Listo? Listo. Bueno, súper, ya les subo este código y se los pongo ahí en el Discord, ¿listo? Gracias. Bueno, Listo, profe, gracias. pues, Gracias. vale. Luego. Chau. Gracias, profe. Chao, profe, que estés bien. Bueno, Chao, igual. profe.